Este bueno. sería el primer episodio de un nuevo podcast que por ahora llamamos Programando Podcast. Programando podcast, me gusta ese nombre, la verdad. Tipo, no. Podcast sin nombre le tenía hasta hace un segundo. Con los hosts. Yo soy Alexander y tenemos Bueno, aquí a... yo soy Juan, me dicen Juanazo. Los dos somos programadores. Y yo soy programador backend. Ajá, él es programador backend. Bueno, yo soy programador frontend y Y la juntos idea somos de este podcast dos desempleados. es básicamente una excusa para que hablemos de cosas relacionadas a informática con la intención de entretener a la gente. Sí, ya hablábamos huevonadas de informática de a gratis. Entonces, como que nos grabamos a ver. Para que quede algo. Para que no nos digan que es mentira. Para que no crean que cuando nos ponemos a hablar huevonadas no es nada con sustancia. Tipo, sí es. Pero cuando queremos, no. Y bueno, la temática de este primer capítulo la tenemos como las... Las que, los conocimientos necesarios. Sí, los conocimientos necesarios para poder ser profesional, para poder conseguir tu primer empleo, tal vez. Sí, yo lo agarré como los conocimientos mínimos, pero muy alcanzables para ser competitivo laboralmente, para que, no sé, al menos aquí en Buenos Aires, puedas optar por un puesto así sea de junior, me imagino. Así fue como lo agarré yo, entonces, como lo básico, lo que te van a pedir sí o sí, lo que te tienes que tatuar, lo que te tienes que raspar. Sí, igual viendo como que nuestra lista de ítems, creo que estamos cubriendo más de lo necesario, Ujú. pero definitivamente todo esto es importante. Sí, mis ítems son de los conocimientos que tuviera mi compañero de trabajo ideal, que él sepa todo. El junior perfecto. Sí, yo aquí estoy describiendo el junior perfecto. El The junior, Ultimate Junior. el semi-senior con bajo autoestima. Ese es al que yo estoy apuntando, el coño que no sabe. Bueno, sí, entonces tenemos dos puntos de vista distintos, que bueno, es el de... Cuando digo puntos de vista distintos, abarcamos dos campos distintos, que es el de backend. Sí, yo soy desarrollador backend. Cerca de 4 años de experiencia laboral. Y actualmente trabajo en JP Morgan. Para dar una especie de background de dónde podemos venir hablando. Para que no nos digan que todo es mentira. Sí, número es tal, número 0414. Y para contrataciones para fiestas. Para contrataciones y fiestas 0412-1123. Entonces si llevas 4 años ahí en JP Morgan. No, llevas 4 años programando y ahorita estás en JP Morgan. Sí. Ah, perfecto. ¿Cuál sería tu background? ¿Cómo Verga, considerarías? yo tengo también como 4 años programando, pero más profesionalmente, tipo con papeles que dicen, debo tener como 2 años y medio trabajando en relación de dependencia con algún tipo de empresa. Ponte, ahorita estoy en RedLink. Antes yo estaba haciendo freelancer y esas cosas, Sí. pero antes de eso simplemente estudiaba programación por gusto. Y también yo cuento eso, si es así, 5 años Android desde Eclipse yo. Bueno. Bueno, ¿te parece si empezamos? Entonces, de backend. Vamos a arrancar con el tema del backend. Yo hablaría, o de la tema del que tengo conocimiento, sería desde la perspectiva de un backend developer. Uh-huh. Y bueno, empezando por ahí, el lenguaje con el que trabajo, que es Java. O sea, yo vengo trabajando con Java toda mi vida. Y desde como backend developer, cerca de 2 años y medio, casi 3 años, trabajando como backend developer. Y la lista de conocimientos que yo recomendaría la iría moviendo a través de temas. Tipo, empezaría por el lenguaje, que es obviamente Java. Frameworks, obviamente Spring. No, es básicamente imposible trabajar con Java si no trabajas con Spring. Sí, para ser backend. Sí, para ser backend developer. Y igual tenemos que considerar que Spring ya es un tema absurdamente gigante, que tiene 1.000 millones de proyectos internos que abarcan desde base de datos, cloud, se mueve a través de muchas hectáreas de códigos de programación. Claro, o sea, como que mucho... ¿Cómo decir? Sí, tiene muchas aristas. O sea, si vas a Spring tiene Spring, el proyecto Spring. Y dentro de lo que es el proyecto Spring está Spring Boot, que es el que la mayoría de la gente usa, por lo que se empieza. Spring Boot es una versión ultra resumida de lo que es Spring. Te explica muchas... da muchas herramientas muy fáciles, pero no te explica muchas cosas.
desde de cómo funciona internamente. Yo vengo de trabajar en Spring sin usar Spring Boot. Entonces Claro. yo usaba configuración por XML, por ejemplo. Sí, llegué Que a ver de eso. sí, También. ya es un tema que ya Que hoy por por hoy no se ahí. usa, no se recomienda, a menos que ciertas condiciones aplican. O sea, pero ponte a través del XML configuras el Maven. No. Eh, Se configuran el framework a nivel de los beans y la interacción entre las clases. Tipo, tú puedes tener la configuración inicial, tienes que configurar exactamente qué package se tiene que escanear, o sea, y en qué orden. O sea, a mí me interesa que se escanee primero la configuración, después tal vez los modelos, Claro. después puedes ir y vas avanzando así. Y bueno, entonces para empezar con Spring sería que si Spring Boot. Sí, definitivamente Spring Boot. Es necesario aprender, si quieres trabajar como backend developer con Java, es necesario aprender Spring Boot. Es necesario porque es lo que pide el mercado. Sí, y ya después te puedes ir moviendo a través de las diferentes cosas que tiene, como Spring Data, tiene Spring Cloud, como lo mencioné, tiene muchas herramientas que ya algunas no son tan necesarias, otras sí, tiene Spring Security, por ejemplo, que es muy usado. Y ya después, ya esa parte no es tan... Para empezar, Sí. ya esa parte se va extendiendo mucho. Para nivel de información, para mover, para base de datos, para cómo hacer llamados a base de datos, Spring tiene su propia parte, pero la mayoría de la gente usa JPA con Hibernate. Para hacer la persistencia de datos. Sí, persistencia de data, que es básicamente tener tu pollo, tu plain Java object, conectado a la base de datos. Sí. Es decir, tú haces un llamado. Es que bueno, yo creo que por ahí viene JPA. Sí. Java Persistent API o algo así. Pero existen casos donde, tipo, si estás trabajando con microservicios o estás trabajando en aplicaciones bastante pequeñas, a veces JPA o Hibernate no te sirven o no te convienen. Te consume O sea, más horas. sí, te consume más horas. Para eso yo usaría MyBates, que es básicamente un framework de base de datos donde tú puedes escribir código SQL de una manera bastante sencilla. O sea, tú básicamente creas una interfaz y en esa interfaz tú creas un método que por anotaciones le envías el query y él ejecuta eso. Ok. O sea, para tener algo súper rápido está más que bien. Ah, pero ese es el... Sí, es como que la solución para proyectos simples. O si consideras que no necesitas Hibernate, no necesitas ese tipo de configuración. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? Necesitas tener una base de datos en varios ambientes o necesitas una configuración de base de datos que funcione para varios ambientes. Necesitas tal vez tu base de datos local como H2, tal vez necesitas tu base de datos en desarrollo, tal vez en testing, tal vez tienen base de datos diferentes. Tal vez no quieres manejarte con base de datos y tu herramienta de programación, ya sea Eclipse, IntelliJ, lo que sea. Existe una herramienta llamada Liquibase que a mí me gusta, yo lo he usado. Es básicamente un XML dentro de tu proyecto y ahí tú escribes código SQL, él lo ejecuta y listo. O sea, tú vas, corres la aplicación, él va a correr ese código SQL, inserta las tablas, la información que necesitas para tus tests, lo que sea, y ya funciona. Y se maneja a nivel de, imagínate, alguna especie de Git. Es decir, se maneja por versiones. Tú creas la primera versión que va a ejecutar cierta cantidad de queries o va a insertar cierta cantidad de tablas, vamos a suponer. Y esa versión, cuando ya la insertó, no la vuelve a insertar más nunca. Si quieres que ejecute algo más, tienes que crear una versión más alta. Una siguiente versión. O sea, tienes que anexarle a ese XML. Así que se va volviendo progresivamente más grande. O que me imagino que reinicies la aplicación por completo de repente. Sí, sí. Por ejemplo, para lo que es local es bueno porque te crea en tu H2, por ejemplo, una base de datos para hacer testing sin tener que hacer nada. Y luego, para diferentes ambientes,
y se puedes tranquilamente configurar por ambiente. Te crea toda la base de datos básica necesaria para probar tu proyecto. Y si quieres ir agregándole cosas por ahí, va funcionando. No sé Liquibase. si lo recomiendo para cosas como producción, aunque definitivamente he escuchado de gente que lo usa. Ok. ¿Ese es cuál? Ese es H2. Liquibase Liquibase, ya. H2 es una base de datos local. Sirve Mm, como eso, una base de datos que simplemente va a funcionar localmente. ok, veo que Eh, no tienes que si las no relacionas, no veo que si MongoDB o eso, no, tú no trabajas directamente con eso. si tuviera que hablar de base de datos, es complicado. Yo recomendaría a la gente que buscara qué tipo de base de datos necesita. Hoy Mm, por hoy tenemos bastantes proyectos open source de base de datos. Ya no es requerido como antes usar Postgres o Oracle, específicamente el Oracle. Postgres sí. todavía es bastante popular. Existen muchísimas alternativas open source que tratan con problemas específicos. Entonces, por ahí tu proyecto o lo que quieres hacer o lo que quieres aprender Ya tiene una eh, base de tiene una datos base de open datos source que te ofrece una dedicada. solución mucho mejor que otras en el mercado. Eh, pero sí, básicamente, o sea, si necesitas una base de datos relacional, Postgres, casi 100%. Claro, Y si necesitas una base de datos no relacional, generalmente se trata con MongoDB. claro. Entonces ya sabes reconocer qué tipo de base de datos necesita tu sistema y ya es otro peo también. Sí, Ya. necesitas saber qué es lo que va a hacer tu sistema. Tipo, ahí, si vamos a un ejemplo exagerado, existen bases de datos cuyo único propósito es vivir en el teléfono de una persona. Por ejemplo, Sí, para una aplicación Android, existen bases de datos que viven en el teléfono sí, y su único propósito es de manera reliable, de manera consistente, subir la información local del usuario a internet. sí. Entonces son bases de datos súper lentas, pero que mantienen la información y se aseguran de que esa información va a llegar a un servidor cuando el usuario tenga acceso a internet. Sí, sí, eso es así. Sí, se puede mover por muchos diferentes lugares dependiendo de qué tipo de proyectos tiene. Además de base de datos, Sí, podría recomendar una librería que a mí me encanta, que se llama Lombok, ajá, que es una librería que simplifica el código Java. O sea, para cuando si has programado algo alguna vez en Java, sabes que tienes que crear el modelo, después crear tus getter, tus setter, después inicializar ciertas cosas. Lombok te facilita mucho esa parte. Simplemente creas una anotación de getter, una anotación de setter, ya sea en el método, perdón, en la variable o en la clase, y él se encarga del resto. Pero es una librería diferente una librería diferente a las demás porque tienes que instalarla junto con tu IDE, ya sea claro. Eclipse, IntelliJ, lo que sea, para que él entienda que esa anotación significa algo. Sí, me imagino. Es como que tienes que instalarlo también para que junto con tu Sí, IDE. tiene que estar dentro de tu proyecto e instalado en tu IDE. En el IDE, exacto. Entonces tú trabajas con Lompo, ¿con cuál IDE? Eclipse e Ah, de una. IntelliJ, ambos. Entonces la agarra Sí, allá. en mi casa Eclipse, en el trabajo IntelliJ. Pretty much everyone. Sí. ¿Dónde va que? Sí, tiene tutorial para cada IDE popular. Después, si tuviera que recomendar cosas por fuera del ámbito de la programación, ya serían metodologías de programación, tipo la metodología MVC, De una. investigar en el área, todo lo que es las metodologías de programación, todo lo que son los patrones de diseño, eh, porque es importante. Y sabes, ponte a pensar que estás trabajando con un grupo de gente, necesitan poder comunicarse de qué es lo que estamos hablando rápidamente. Claro. Necesitamos poder identificar de qué es lo que estamos hablando. Y esto te ayuda mucho a organizarte en ese sentido y organizar como programa. O sea, si tenemos una metodología de programación específica de cómo vamos a programar algo, nos ayuda a rápidamente crear un código organizado Sí, que se base en algo que ya tenemos unos guidelines, ya sabemos cómo va a ser. sí. Eso para garantizar también que si entran personas nuevas al equipo puedan entender rápidamente dónde está todo. Porque todo está siguiendo la metodología. Es como que cuando lo vuelve eso una especie de patrón para ver cómo llevas el proyecto, lo hace también más escalable.
para Sí. nuevos developers. Y hablando de escalación, Mierda. tenemos integración continua, Ah, que es lo nuevo en lo que se viene trabajando, y digo nuevo en los últimos años, así que no es tan nuevo, que es subir, es poder subir todo nuestro código regularmente hacia un source master. ¿Qué quiere decir? Que of the pockets. integración continua es cuando, por ejemplo, yo actualmente trabajando, yo puedo comitear mi código, ese código es detectado por el Git que nosotros usemos, ya sea GitLab, Bitbucket, eh, lo que sea. Él detecta que hubo un nuevo commit, él está integrado con eh, una aplicación de integración continua que toma ese commit y lo deploya en un ambiente de desarrollo, por ejemplo. Esta aplicación existen alternativas, aunque básicamente es solo Jenkins, la que básicamente vas a usar. Es una aplicación para integración continua que básicamente hace eso. O sea, tú puedes configurarlo para hacer todo lo que te dé la gana, para que actúe y haga algo en un momento específico. Tipo, cuando él detecte que hay un commit, deployalo en desarrollo. Pero antes de deployarlo, corre todos los unit tests. Pero antes de correr todos los unit tests, pásalo por esta herramienta de verificación de código. Para verificar que no hay cosas que, por ejemplo, nosotros no podamos usar. Tipo, si detecta que hay un patrón de diseño que no usamos nosotros, por ejemplo, lo rechaza. O si detecta, dependiendo de la herramienta que uses, una operación que no es asincrónica dentro de tu proyecto, por ejemplo, porque requiere ser así, lo detecta y no lo deja pasar. Igual O medio invasivo eso, si, no sé. sí, o por ejemplo, puede detectar que tu coverage de unit testing es menor a 70% y no lo deja pasar. Pero bueno, Sí, la idea es crear un swimline donde nuestro código pueda llegar rápidamente al cliente y que rápidamente se pueda ver el progreso y que se puedan detectar los errores de diseño. Por ejemplo, el cliente solicitó algo que en realidad no quería y se pueda dar cuenta más rápidamente. eso logra con la integración continua. Sí, se requiere de muchas diferentes herramientas y estaría bueno que cualquier persona pueda configurar eso, pero eso ya se aleja un poco más de lo que es la programación, especialmente para Junior. Eso ya va siendo más DevOps, aunque cada vez es más importante, definitivamente. Al menos el saber cómo usar cada una de esas herramientas. Coño, de una. Ajá, esta es la integración continua. ¿Qué Sí, más tienes por después ahí? podría recomendar el manejo de ambientes. O sea, cuando estás trabajando tú por tu cuenta, tienes un proyecto que funciona una vez y ya. Cuando trabajas por una compañía es necesario que tu proyecto funcione en diferentes ambientes, sí o sí. Y tiene que poder funcionar localmente y recomendaría que tuviera su base de datos local, donde puedas hacer cualquier desastre y no importe. Que tenga su base de datos de desarrollo, que cada ambiente tenga configuraciones diferentes. Porque va a tener configuraciones diferentes. Cada base de datos va a tener una contraseña Sí, diferente, por ejemplo. coño. Después, conocimientos de seguridad. Ah, claro, sí. Es algo que hoy por hoy se obvia demasiado y es Sí. algo que es absurdamente importante. Recomendaría a la gente que revise el OWASP de Open Web Application Security y revise su top 10 de falencias de seguridad. Sí, Es básicamente un top 10 de las cosas que se encuentran más a nivel de seguridad, tipo el número uno, SQL Injection, siempre. siempre. Y es algo que hoy por hoy no debería estar No pasando. debería estar pasando, eso es más viejo que el coño. Igual la seguridad es un campo que sí es muy extenso. Es como que los que yo conozco que trabajan de seguridad, no es que es full stack y entre el full stack es seguridad, sino no, es dedicado. Sí, Entonces como que es difícil como que medio meter eso cuando no te dedicas al 100%. pero es importante programar algo que sea seguro. Sí, sí. Con eso recomiendo
Y especialmente cuando eres backend developer, porque si el frontend es casi que no se espera que haya tanto a nivel de seguridad porque Sí, es un frontend, o sea, lo puedes exploitear absurdamente fácil, pero el claro. backend necesita poder ser Contar con un seguro. nivel de seguridad. Sí, Sí. Es más, ese es el que se encarga en verdad de la seguridad. de la seguridad del frontend. Solo envía la data, la recibe y te la muestra. Y hasta ahí llega todo. La procesa también. Sí, un Pero ya eso es. tándem. Tu En su string. forma más simple, eso es lo que hace. De, Entonces, sí, eso es lo que revisar tiene. lo que es la seguridad es muy importante. Así sea solo SQL Injection, he conocido gente que tiene años desarrollando y no sabe qué es SQL Injection. Y es Claro. algo, o sea, si esa persona con 2 años llevó un código a producción y por alguna razón ese código pasó, que no debería Sí. pasar dependiendo de qué formas de revisión tienes antes. Si es que lo revisa una persona, puede pasar tranquilamente porque esa persona lo puede dejar pasar, no le prestó atención. Si tienes herramienta de análisis de código, es más difícil. Bueno, hay buenos IDEs también que tienen análisis de código. IntelliJ, un potillo que trabaja en Android Studio. Ahí te salta cualquier tipo de error si detecta que, no sé, ponte a nivel de Kotlin y estás utilizando una variable que no has inicializado. No te deja ni correr el sistema, no lo compila. Coño, te tira de una. Esto te va a explotar, maneo. Sí. Ya después hay muchas herramientas gratis o open source de análisis de código que se pueden, como ya dijimos con integración continua, implementar con Jenkins. El Jenkins. Y bueno, ya después, continuando, tenemos los últimos dos temas, que es conocimiento de inglés, que Claro. como ya sabemos es absurdamente importante y es lo que diferencia. O sea, existen dos tipos de programadores, el que sabe inglés y el que no sabe inglés. Eso es verdad. Lo dijiste bien. Es una diferencia bastante palpable. Sí, a nivel técnico, considero que es importante saber inglés para la búsqueda de información del mismo sistema en el que estés trabajando. Sí, tienes que leer documentación en inglés, tienes que comunicarte con personas en inglés, probablemente en otro país, dependiendo de qué tipo de compañía trabajas. Necesitas definitivamente inglés. Sí, sí, hoy en día, tipo, estás en un trabajo donde no requiere inglés, es, todo es medio momentáneo, porque va a llegar un momento donde el mismo rubro te va a empujar a que tienes que saber inglés para seguir continuar. Definitivamente existe una barrera Sí de existe una inglés. barrera, sí O existe una sea, barrera. los trabajos de alto nivel te van a exigir, no es deseable, ya es un requerimiento saber inglés. Sí, como que ella es medio excluyente y mientras más alto está la barra, Sí. sí más te piden. Igual la mayoría de las empresas te pagan tus clases de inglés, así que Hay que aprovechar las clases de inglés que te paga la empresa, eso sería. Pero bueno, eso es ya cuando cumpliste con todos los conocimientos que trajiste Alexander. Y como que hay que aprovechar los beneficios de la empresa que ya entraste. claro. Así que, Y al final, pero no menos importante, tenemos los test. Necesitas poder sí. hacer unit test. Bueno, Necesitas poder hacer test de integración. Dependiendo de tu aplicación, necesitas poder hacer test de automatización. sí, Y son absurdamente importantes. sí. Una aplicación sin test no va a llegar a producción si tu empresa es grande, definitivamente. Sí, igual no sé, o sea, tienes toda la razón. Pero bueno, el testing también es algo que por desgracia también muchos le huyen. Entonces he visto cómo le huye el junior y he visto cómo le huye el senior. Yo he trabajado en aplicaciones que usan metodologías de programación TDD, que son Test Driven Development, que es Test driven básicamente development. escribe primero el test y luego programa. Sí. Y empieza y al mes ya nadie está usando esa metodología. Pasa, ¿no? Solo los mejores. Es absurdamente difícil lograrlo, pero... Pero Así así, que yo no voy a exigir que todos los proyectos usen TDD, pero sí es necesario que todos los proyectos tengan unit test. sí, porque también he trabajado en proyectos que tienen sus tests y sí me ha pasado que haces cambios grandes en el sistema y corres los tests y sale que todo está bien, o sea que no explotaste nada, o sea que los cambios que tú metiste o el refactor que le hiciste a algún método le puedes dar sin miedo, dado que el unit testing pasa. Claro, igual el unit test
será tan bueno como el programador que los hizo. Sí, Muchas veces hacemos, y yo me incluyo, porque siempre estamos aprendiendo y siempre hacemos cosas absurdamente mal, sí, que hacemos un test que no tiene sentido, no tiene el más mínimo sentido. Tipo, vamos a hacer el test de la conexión a base de datos. ¿Y cómo hacemos el test, unit test de la conexión a base de datos? Vamos a moquear la conexión a base de datos. mm, ¿Y qué sentido tiene moquear algo que es lo que vas a probar? O sea, vamos a probar que esto de verdad se puede conectar. Vamos a hacer un test de integración que verifique la conexión de base de datos. Vamos a hacer que se conecte con una base de datos local, por ejemplo, un H2, claro. si no quieres conectarte con la base de datos de desarrollo. Pero ahí existen unit tests que no cumplen su objetivo. Sí, hay malas prácticas también para hacer el Unity. Es un tema muy, muy extenso Es un tema. que es muy difícil de comprender, es muy abstracto para alguien que va empezando, pero es absurdamente importante. Sí, a todas estas, cuando te preguntan de testing, di que tienes muchas ganas de aprender. Porque, ajá, si no sabes y es algo que en verdad puede ser bien profundo y el chiste es como que los conocimientos básicos para poder ser competitivo, al menos buena actitud ante el testing es clave también. Que si no sé, pero bueno, me gustaría aprender. Sí, mi primer trabajo como programador fue hacer unit testing. Yo no tenía idea de qué era Sí, eso y literalmente pasé al menos una noche, un día en el que no dormí 24 horas despierto tratando de conseguir hacer los unit testing de la aplicación. sí, el que era de 0 a 100 era de no saber nada a aprender ya. Sí. Y recuerdo que eran o 70% o 60% de coverage del código. Sí, O sea, era una barra bastante baja comparado a otros. comparado a lo que he visto, sí. Sí, Sí he visto que Mercado Libre es que sí 100% de coverage. sí. Pero he visto trabajos grandes que no tienen tampoco. Sí, ya Ellos tienen. depende de que funciona, más que nada para que funcione para la empresa y que funcione para el equipo. Los mejores tienen buenos coverage, eso sí. O sea, es como que las mejores empresas que he visto acá, que tienen los mejores beneficios Sí, y sí. son de las que te dan max cuando llegas, que sí, usualmente te piden Es coverage. definitivamente otra cosa que hace, que define tanto a un programador como a una empresa. Sí, O sea, si cambia el nivel de calidad. Una empresa que te exige hacer unit testing, definitivamente tiene más calidad detrás sí, de lo que ofrece. sí, estamos de acuerdo. Y Eso es bueno, creo que con eso cubriríamos al menos la parte de backend, de lo que es los backend. conocimientos necesarios para un backend developer, desde la perspectiva Mm, de alguien que sabe programar en Java. bueno, yo solamente lo escuché, lo vi desde esta perspectiva. Hay muchas cosas en las que tipo sí conecto, pero bueno, hay otras que sí me pasan un poco por arriba porque como que no es el área en el que yo estoy trabajando. Pero bueno, yo estoy trabajando que sí en Kotlin, bueno, hago desarrollador, soy desarrollador en Android, hago lo que son las aplicaciones Móviles. mobiles exclusivamente en Android, tengo conocimiento de Swift. Entonces, bueno, al menos en el tiempo que yo he ido trabajando, el tiempo que yo he llevado desempleado, no, empleado, este, he tenido la oportunidad de estar en entrevistas de trabajo, tanto de yo estar en una entrevista como todos, también poder estar del otro lado, que sí participar como oyente en lo que ya son entrevistas de trabajo y es como que también es otro punto de vista, porque Claro. es que cómo logras tú sacarle la información que tú quieres a la persona que tienes enfrente. Y con esto me refiero a cómo yo sé que este man sabe de programación orientada a objetos. De seguro no sabe cómo expresarlo, pero en verdad entiende lo que es básico. Entonces, muy interesante allí. A nivel de Android, las cosas básicas o las preguntas que siempre te van a hacer o el conocimiento que están buscando las empresas aquí en Buenos Aires. Si no tienes conocimiento previo, yo recomiendo que arranques con Kotlin como lenguaje para De cero. desarrollar. Sí, si vas a agarrar, agarra ya de una, agárrate Kotlin. No vale la pena, tipo, no sé, nunca he programado Java, nunca he programado Kotlin, pero para hacer Android voy a agarrar Java. No, si vas a hacer Android y no sabes Java, de una agarra Kotlin. Y si sabes Java, ya eres programador, igual te recomiendo que vayas migrando ya a Kotlin porque sí te lo hace mucho más fácil. Una vaina. Se lo consideras como, no sé si decir el futuro, pero al menos el futuro inmediato. Sí, o sea, de Android, como decir, el acercamiento que he tenido con el lenguaje ha sido
para desarrollar únicamente aplicaciones en Android y sí lo hacen más fácil. No sé hasta en el scope que tenga después saliendo de eso, porque yo sé que tú puedes hacer microservicios con Kotlin. Sí. Lo puedes utilizar para desarrollar en backend. No, nunca lo he hecho yo, así que no sabría si es o no buena idea. Me leí un artículo en Medium que, bueno, te tiraba sus pros y sus contras. Pero bueno, recomiendo Kotlin porque si no te lo piden hoy, te lo van a pedir mañana. Y los mejores trabajos ahorita ya están migrando todo lo que están haciendo Kotlin. O las nuevas aplicaciones que ocurren ya en entidades bancarias, las hacen en Kotlin. Esto obviamente igual, recomiendo que sepas algo de Java. Estaría bueno. Sí, porque tenemos que recordar que Kotlin está basado en Java. Sí, O sea, literalmente Kotlin tiene un compilador que convierte el código a Java y lo ejecuta. exacto. Así que o sea, si se puede hacer en Kotlin, de alguna manera se podrá hacer en Java. Sí. Pero Kotlin es una manera más simple de hacer código Java. Claro, y Kotlin tiene un poco, bueno, Kotlin es un poco más nuevo entre comillas, ya tiene como bastante tiempo, no sé, 5 años. Pero bueno, de repente vas a encontrar mucho código legacy en Java. Un super skill que ese lo fui aprendiendo desde hace un tiempo para acá, ese es muy cómico, es el de saber transformar bien clases de Java a Kotlin. Igual te ayuda el mismo editor, tú copias y pegas y Android Studio te lo transforma, te agarra una lógica parecida y te suelta lo mismo. Pero bueno, es complicado. Creo que Eclipse también tiene eso. Ah, qué Me rico. parece haberlo visto. Qué rico, qué O rico. IntelliJ, ya no recuerdo. Probablemente IntelliJ. Probablemente IntelliJ, porque mira, Eclipse que... Bueno, está el manejo sencillo. Aquí estoy hablando de lo más sencillo, o sea, tener claro lo que son los ciclos de vida de la aplicación. Los ciclos de vida de una actividad, eso es un término de Android, tú trabajaste también en Android, tú los conoces, que, bueno, una aplicación tiene cuando se va a inicializar la pantalla, cuando la pantalla está pausada, cuando Claro. está a punto de morir la pantalla, cuando muere la pantalla, entonces, bueno, están los ciclos de vida de una actividad y su relación con los ciclos de vida de los fragmentos. También es tener claro programación con fragmentos, nativo de Android, full nativo, eso es Android 101. Y bueno, ver bien la relación. Y una pregunta tricky que ponen en las entrevistas de Android es cómo comunicarías una actividad de un fragmento. Esos son ya unos términos más técnicos de Android. Entonces, bueno, si alguna vez le tiran una pregunta como esa, saben que la respuesta sería que a través de la interfaz, a través de interfaces que pueden comunicar esas dos capas de información. O hoy en día, utilizando Kotlin, hay otra cosa nueva que se llaman los closures, que te permiten a través de variables donde puedes registrar métodos, comunicar que se disparen métodos de una actividad a través de un fragmento. Que un fragmento simplemente lo inicialice, pero el que lo implementa le da el, el comportamiento. Entonces, ¿Los bueno, closures son como alguna especie de lambda o es algo diferente? va por ahí. Sí, Similar. va por ahí, sí. Sí, va por ahí. Igual los lambda, sí, va por ahí con... son al final todas son interfaces. Sí. Interfaces funcionales. Tener claro también en Android para trabajar, bueno, la programación orientada a objetos, eso es algo de lo que eso sigue siendo así. Tener claro las diferencias entre una clase abstracta y una interfaz. Pregunta cliché, pero esa pregunta sigue sonando. La respuesta en verdad es que una da movimiento, una da comportamiento y otra característica. Se va un poco más a la mierda la respuesta, pero es bueno tener clara esa parte. Por aquí tengo también a nivel de testing. Está bueno también tener aplicaciones testeadas. También puedes aplicar TDD para el desarrollo de Android. Metodologías ágiles. El trabajo en Android son proyectos bastante cortos. Entonces combinan muy bien con lo que son las metodologías ágiles hoy en día. Igual es muy raro que estés en un proyecto donde estés desarrollando una aplicación y no estén trabajando algún tipo de Scrum. Tú trabajas con Scrum, ¿no? Sí, Scrum. Sí, es la metodología ágil más popular, pero Más popular. no es la única. No, pero bueno, lo único que conozco, sí es verdad. Pero estaría bueno también un cursito de Scrum. Tú puedes aplicar Scrum que sea tu vida. Sí, o sea, literalmente existen
eh, programadores y he escuchado de programadores o gente que está en el ámbito tecnológico que aplique Scrum a su familia. Eso está bueno. O sea, tipo, tengo un Kanban board o algún board de Jira, lo que sea, y ahí le coloco, tienes que limpiar tu cuarto, a mí, cosas así. Sí, el Jira, Y, hijos de puta. Ongoing. y tipo, o sea, si te quieres ir hasta el fondo de eso, tú puedes hacer que el internet esté bloqueado y que solo cuando ese ticket sea resuelto se desbloquee el internet. Qué hijo de puta. Así te van a odiar tus hijos, la verdad. De eso no se trata. Así no es. Sí, bueno. Eso no es una infancia. Eso no es una infancia, papá. Pobrecito ese man. ¿Te imaginas que se haciendo una retro? De la familia ahí con el padre, la retro del viaje. No, ¿te Bueno, imaginas que ese niño sea programador y llega a una empresa y bueno, aquí usamos metodologías ágiles? No. bueno, sí, Mira, vale, entonces volviendo que sea. Eh, sí, de Android estoy hablando. Eh, Van a salir unos frameworks que ya son también ejemplos de desarrollo en Android. Está Retrofit para comunicarse con los servidores. Y con otros servicios, Para con sí, otras API, por para ejemplo. pegarle a los EPIs, para realizar toda la que es la comunicación REST. El que tú vas a usar simplemente va a ser Retrofit. Tú te sales de eso y está muy raro lo que estás haciendo, estás entrando en aguas raras. Retrofit es el que te recomienda Google y bueno, es una comunicación con los API de una manera igual, JPA, a través de modelos. El modelo es un post, el body es un objeto, el response otro objeto. Y en el response le sacas el objeto que tú quieres utilizar. Y eso maneja interceptores para, no sé, para cargar los tokens de sesión, entre otras cosas. Retrofit es el que es el go-to tool para pegar a los API a, a través de los teléfonos Android. Bueno, y una esta no suena tanto, esto es una base de datos interna con la que Android trabaja, es también la que ellos mismos te recomiendan. Pero bueno, a nivel de desarrollo de Android no es tan común guardar cosas en la base de datos. Entonces, pero bueno, el que recomendaría sería uno que se llama Room, que es un framework que trabaja por encima del SQLite, que Android trabaja con SQLite para guardar como la base de datos interna. Pero bueno, el Room lo que hace es que trabaja por encima del SQLite y te lo hace que puedas persistir objetos. Simplemente tienes una lista de un objeto, le das persistir y Room lo agarra y lo persiste en la base de datos de la aplicación misma. Y queda persistiendo. Entonces, pues, así como están el save, bueno, está todo lo que viene, el get, tienes la lista de todo lo que guardaste. Esa base de datos mencionas que es local. ¿Es local a nivel de ambiente? O sea, desarrollando y necesito una base de datos local o es a nivel local de end user? O sea, guardar algo en el teléfono del usuario. Guardar datos en el teléfono Ah, del usuario. Pero también, sí, se puede usar para las dos, pero sí. quería entender esa parte. Sí, eso lo guarda allí dentro. Una vez me tocó trabajar, una vez me tocó que si guardar allí información. La tarjeta de crédito del usuario. No, no, pero se podría, ¿eh? No sería una buena idea. Te pide hasta la parte de atrás de la tarjeta, los números de seguridad, ¿sabes? Yo he hecho de esos wizards de los que te dicen que si por tu tarjeta, entonces están los numeritos y lo vas escribiendo y se van marcando en el dibujito de la tarjeta. Y va cambiando, te detecta si es de Visa o si es Mastercard. Sí, en verdad es muy sencilla esa lógica. Muy bonito. Ah, bueno, si nos vamos a algo mucho, mucho, mucho más complicado, esto ya no es algo de Junior, este es el que te lo sepa hacer, ya es un semi-senior. Y muchachos, si quieren llegar a los seniorities altos, aprendan las cosas difíciles. Entonces está Dagger. Dagger es como un motor de inyección de dependencias de Android. Y bueno, es todo lo que conlleva la inyección de dependencia. Yo en lo personal es el que yo utilizo. Dagger también es el que es el motor de inyección de dependencia que te recomienda Google. Todo eso pertenece a la nueva forma de desarrollar en Android, que es el Android con el Android Jetpack, que son esa lista de framework que van a hacer el desarrollo mucho más sencillo. Al final, a diferencia, para mí, la diferencia más grande entre mobile y backend es que mobile, todas las aplicaciones son un CRUD. Son create, update y las otras. Create, read, update, delete. Delete. Como que todas las aplicaciones en Android es una lista que muestras y después muestras los detalles de esa lista y después
la actualizas o la modificas y la envías a la base de datos, pero ya, como que toda la magia, todo el poder está atrás en la base de datos. Al final lo único que vamos a hacer es pegarle a endpoint, mostrar data y dependiendo de cuál botón le diste, le enviamos esta data al endpoint. No hay mucha lógica como tal. Si queremos no sé, no hacemos un registro nosotros en mobile como tal. Nosotros se le enviamos Claro. a un backend. Es raro una aplicación mobile que no se conecte con algún servicio. Sí, es raro. Y por Aunque, eso la importancia de saber conectarte a otro servicio. exacto, exacto. Y bueno, para los que no tengan tanto conocimiento para hacer un servicio, igual puedes, si y quieres, de alguna forma, no guardar toda la data en el teléfono. Están herramientas como Firebase Sí, que te de Google. permiten almacenar datos. Sí, sí, es de Google. Te permiten almacenar datos este, en la nube, Sí, en una sin nube costo privada. alguno, hasta cierta límite de espacio, Sí, obviamente. Pero para un desarrollador que está trabajando solo, un equipo pequeño tal vez, es más que suficiente. Y ya después, si tu aplicación sale y quieres expandir, obviamente te sí. lo permiten. Igual te lo permiten. Aunque bueno, también con eso, de manera gratuita, también te permiten manejarte con los push notifications. Sí, te permite bastante cosas relacionadas al análisis de datos y a updates Sí. a través de la misma aplicación. El mismo Firebase tiene algo que es Cloud Messaging, algo así. Que con Firebase tú puedes hacer aplicaciones de chat. No lo he hecho personalmente, me tengo que sentar a leerme el tutorial. Entonces, bueno, ahí tiré más o menos lo que yo considero que debería aprender un buen junior, que si, bueno, Kotlin, fragmento, retrofit, Room, si es posible. Room es muy fácil, por eso yo la meto aquí como que de repente no la usas nunca o de repente sí la usas, pero Room en verdad es muy sencillo, te resuelve. Y bueno, tener claro la programación orientada a objetos, todo lo que son las interfaces y las clases abstractas, las herencias. Y bueno, sobre el pastel que sí, los closure, este TDD, de repente TDD no es tan buscado para gente junior, es más algo que te va enseñando una empresa. Y tener un CV en inglés y en español. Uy, sí, Sí. importantísimo. O sea, dependiendo de la empresa a la que quieres apuntar, te pueden tranquilamente exigir un Un CV CV. en inglés. Y si vamos aún más allá, hasta un cover letter. Sí, un cover letter está bueno para los CV o para al menos para LinkedIn. Sí, Tipo, está bueno, tipo, uno le huye al cover letter y en verdad tú puedes hacer dedica unas 2 horas, haces ese cover letter y se vuelve tu cover letter por 5 años, pero al menos ya saliste de eso. Entonces, si te piden algo así, un cover letter te puede servir también para los correos. yo he hecho creo que como tres y no guardé ninguno. Ah, no, yo tengo 3 versiones, pero todas están medio en la bolsa de gatos que es mi correo. Como que si me pongo a buscarlo, ahí está. Pero yo tengo un cover letter. Es muy cómico porque desde hace poco me di cuenta de un error gramatical que tenía. Y yo lo copiaba y lo pegaba, ¿me entendía? Hacía todo. Ah, ahí, ahí vamos. Bueno, eso es lo que yo tengo que decir. El error era el número de teléfono. No, tenía unas cosas así malas en el inglés, así. Puede ser el número de teléfono, ¿sabes? Pasa. Tengo un amigo que vino para acá hace poco a Buenos Aires, que la prima, algo así, le pasó eso, que tenía el número mal. Le tenía que llegar por el correo. Sí. Yo hice mi CV en una página que se llama Visual CV. Escribí las cosas, las dos palabras más genéricas para encontrar alguna forma de hacer un CV rápido. Escribí Sí, Visual CV y ahí salió una página web que tiene un template y sí. Es muy usado lo que es un currículum digital. sí. Que si tienes proyectos para mostrar, puedes crearte una página web tuya, se Ah, llame sí. tu nombre, lo que sea, como quieras llamarla, .com, lo que sea. Y adentro tiene en una página muy estilizada, porque es lo que a ti te dé la gana que tengas, y muestre tu currículum y tus proyectos. Es bastante utilizado, yo personalmente no lo tengo, mi currículum es 100% hecho a mano, así que no es para nada visualmente atractivo, pero soy backend developer. No creo que alguien espere eso de mí. Bueno, quizás sí. Sí, si lo pones así, sí. Bueno, vale, entonces yo estoy. Sí, creo que Vamos con 40 este minutos, 45 minutos, mucho más de lo que el doble pensamos de que iba lo a ser que el primer imaginamos. capítulo. Si hablamos más, huevona.
Pero bueno, Creo que eso es todo. yo también digo que eso es todo, muchachos. La verdad es que este fue el primer intento. Está bien bueno. Veremos si esto sale al aire Ahí, alguna ahí vez. vemos. Esto es un proyecto que simplemente hecho por amor por dos panas que les gusta programar y hablar huevonadas. Entonces un podcast parece la única solución. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, muchachos.